Chicas, buenos días. Esperemos un momentico que entren las demás, listo, para que podamos iniciar. Buenos días. Eso no le da para que me acompañe ahorita en la tarde por allá. Un momentico, mi amor, no. No, que pereza ir solo está por allá. Buenos días, chicos, chicas. Anda por acá. Yo estoy muy fotogénico, pero bueno, me confirman por favor si me están escuchando. Buenos días, profe. Hola, Paula, buenos días. Buenos días. Ok, Ángela, bueno, sí. Buenos días, profe. Camila, ahí están todos entonces. No sé, muchachos, si esperamos otro minutico o empezamos de una vez. Entonces, no sé, primero que todo me interesa como que me digan cómo han sentido la guía, si ya la leyeron, si ya la miraron, con qué han tenido problemas. Uy, profe, yo la sentí un poquito pesadita, pues yo estuve como leyendo y sí la siento como un poquito como durita. Pues a ver, muchachos, Profe, la verdad que sí está dura, está como la otra, la pasada. Está dura. Yo la vi bastante complicada también, profe. lo que es que, a ver, muchachos, realmente la cuestión con Khan es que Khan es fregado. Y yo acá, muchachos, les estoy resumiendo por ahí unos 5 o 6 libros muy gruesos de filosofía, donde explican bien y cuentan bien cómo fue todo el voltaje, ¿cierto? Todas las cosas. Estoy por acá buscando las categorías. Profe, la compañera Daniela no tiene internet y por eso no ha podido ingresar. Yo de todas maneras este video yo lo subo al YouTube al finalizar la clase para que entren y lo busquen. Ya le toca como ¿qué? Pues como ya tratarse también de algún compañero. Entonces, sí, igual es muy importante que de pronto alcancen a escuchar esta conferencia porque Kant es de lo más durito de la filosofía y obligatoriamente si uno quiere entender un poquito entonces lo que es la filosofía, pues tiene que saber Kant. Ah, bueno, listo. Por acá encontré las categorías que eran las que les quería mostrar. Perfecto. Bueno, entonces ahorita se las comparto. Voy entonces a proyectar la guía, vamos a leer y voy a volver a explicar un poquito para que a ustedes les quede más claro. Yo creo que lo más importante en este tema de Kant es uno no hacer como hacen la mayoría de manuales de filosofía y es que lo tratan de manera aislada. ¿Por qué? Porque entonces lo va a ver muy mamotretudo. Kant era un escritor, un filósofo sumamente psicorrígido. El man era muy meticuloso, era muy rayado con el orden. No les digo mentiras, vea, hay anécdotas de que Kant, por ejemplo, para poder dormirse, él tuvo que contratar a una sirvienta, a una señora, que tenía una forma especial de tenderle la cama cuando él se acostaba, o sea, cuando se iba a dormir, ahí tenían que coger la sábana y ponérsela así dobladita, perfecta, sin una arruguita, perfectamente cuadrada, es una cosa impresionante. Exigente el señor. No, pues imagínate, Camila, oiga, y entonces el hombre, si no lo envolvían así como en un confitico, el man no se dormía. Él tuvo que conseguir una señora que supiera hacerle bien el tendido de la cama y lo arropara toda la noche antes de dormirse.
También cuentan, por ejemplo, de que Kant era muy riguroso y muy psicorrígido con el tiempo. Él todos los días a las 5 de la tarde exactamente salía y daba una caminada, allá donde él estuviera. Entonces, que la gente cuenta, la anécdota es de que la gente cuadraba el reloj con la salida de Kant. Cuando la gente veía que Kant salía a caminar, uy, Kant salió a caminar a las 5 de la tarde, todo el mundo cuadraba el reloj. El hombre era muy psicorrígido y cuando uno, digamos, lee algunos de los tipos de los textos de Kant, uno eso lo puede evidenciar. Kant era una persona sumamente organizada a la hora de escribir y de pensar, y es un filósofo que redacta frases, muchachos, y mentira, las frases de Kant son de 3 y 4 líneas, una sola frase. Para él decir una sola idea se gasta 3 4 líneas, y los párrafos son tremendos mamotretos. O sea, es fregado, si uno de pronto no tiene la costumbre de leer o de entender la filosofía, puede ser de pronto un poquito difícil. Yo también en mi momento cuando lo estudié en la universidad, pues me estrellé un poquito, pero logré como coger el hilo. Como les digo, muchachos, lo más importante para uno entender a Kant es prestar mucha atención a sus palabras, porque Kant pues es muy organizado y él todo como que lo anuncia, y es lo primero con lo que abre sus 3 obras, las 3 críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio. Él las abre con un prólogo donde él explica cuál es el contexto, qué era lo que estaba pasando y por qué él escribió ese libro, que fue lo que yo más o menos intenté como compartirles ahí en la guía. Entonces voy a abrir la guía para que la revisemos. Bueno, si la encuentro, está por acá. A ver, no, espérese. Guía Humanidades. Debe estar acá en este otro carpeta. Debe ser esta. Vamos a revisar. Yo de verdad, muchachos, me esforcé mucho por procurar de que esta guía les quedara más sencilla, al punto de que ni siquiera quise como copiar textos de internet, sino yo mismo redactarles el texto. El texto quedó corto, pero está muy sustancioso. Entonces se los voy a compartir acá para que lo revisemos, irles explicando bien cómo es todo el berenjenal. Allá la deben estar viendo. Voy a poner acá para señalar. Entonces, ontología. Recuerden que seguimos en la unidad o en el tema de ontología, que es el estudio con respecto al ser. El tema se llama Kant y las 3 críticas. Como les explicaba al inicio de la clase, la obra principal de Kant son las 3 críticas: crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Y no porque el man fuera un criticón, sino que la palabra crítica en la época era utilizada para querer decir o querer dar a entender que se iba a hacer un examen riguroso, pormenorizado, cuidadoso de algún problema. Entonces Kant va a coger 3 problemas: va a coger el problema de la razón pura, va a coger el problema de la razón práctica y va a coger el problema del juicio, que ya les voy a explicar un poquito en qué consistió cada uno. Pero entonces, como les digo, para poder entender por qué la crítica de la razón pura, hay que entender por qué Kant la escribió. Entonces, es lo que nos trata de decir acá en la introducción. Nos dicen: en la época del siglo XIX y XX, la metafísica o el conocimiento acerca del ser había dado un viraje hacia el pensamiento científico en busca de una certeza que fundamentara de forma sólida el edificio del conocimiento y la filosofía. Esta frase, muchachos, nos remite directamente a lo que fue Descartes, ¿sí? Que fue tema de la clase pasada, donde hablábamos del racionalismo y el empirismo. Recuerden que el racionalismo es esta postura filosófica que nos habla de que el fundamento de todo, de la verdad, del ser, de las ideas, de la palabra, de todo, debe ser el pensamiento. Y ellos nos dan una razón. ¿Cuál es la razón que ellos nos dan para decir que debe ser el pensamiento o la razón el fundamento de todo? Pues hombre, que la razón es la que logra como encontrar la verdad de las cosas, logra ver una perfección. Entonces, por ejemplo, Descartes nos decía: si usted, por ejemplo, mira una casa, usted con sus sentidos físicos va a ver que la casa tiene muchas imperfecciones, va a ver que la casa tiene huecos, que la pared de pronto no está del todo recta, que está despintadita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces
de una manera también muy platónica, Descartes nos diría, pero si usted la casa la imagina en la mente, o si usted la casa, digamos, es capaz de ponerla en la forma de una ecuación matemática, la idea de la casa, la esencia de la casa va a ser perfecta. Si usted mira una ecuación con la que hagan, por ejemplo, una casa, la ecuación matemáticamente va a ser perfecta, ¿sí? El problema es cuando usted ya esa ecuación la va a intentar a pasar, digamos, al mundo real, que era lo que decían los empiristas. Los empiristas decían, hombre, ¿para qué tanta perfección en la cabeza y en la razón y en el pensamiento si es que el mundo real está afuera, si el mundo real es de los sentidos? Entonces ellos dos tenían mucho esta discusión y esa discusión salió como una conclusión, por decirlo así. ¿Cuál fue la conclusión que sacaron empiristas y racionalistas en el siglo, estamos hablando del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, años 1800, 1900? Ellos decían, bueno, listo, está bien que hay dos fuentes del conocimiento, la razón y la experiencia, pero la garantía, el fundamento, la base de todo tiene que ser el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico es aquel pensamiento que se distingue del pensamiento común y corriente, en tanto que requiere, busca o necesita una fundamentación, digamos, verdadera. Entonces, ¿qué pasa en la ciencia? Digamos, yo estoy en el campo y yo estoy hablando con un campesino, el campesino me dice, mira, ese sol es de agua. Yo me quedo pensando, ¿cómo así que ese sol es de agua? Entonces yo me pongo a mirar y puede que la afirmación del campesino tenga razón, que 2 horas después, 1 hora después, se largue tremendo aguacero después de estar haciendo mucho calor. Pero entonces, ¿qué diría la ciencia? No, hombre, a mí no me sirve simplemente la frase del campesino de que el sol es de agua. Yo necesito encontrar una razón científica, medible, que me diga por qué ese sol indica agua. Entonces, un científico, ¿qué haría? Un científico llega, lleva sus instrumentos al campo, los pone, mide la presión, mide la humedad, mide la velocidad del viento, observa el cielo, toma unos datos y en base a esos datos saca una conclusión y dice, cuando los datos arrojan este tipo de información, uno puede concluir que va a llover. Es la manera en que procedería el pensamiento científico. Y esa misma manera de proceder se buscó que se utilizara o que se traspasara a todas las esferas de la vida, ¿sí? Entonces ya todo lo que era, digamos, la física, la química, la arquitectura, la industria, la artesanía, todo empezó a dar ese viraje de que ya tenía que tener una fundamentación científica. Muchachos, si vamos más atrás, ese viraje es muy importante porque ellos venían de la Edad Media, que la Edad Media era una época muy supersticiosa, ¿sí? En la Edad Media se creían en espíritus, se creían en manos, en un montón de vainas. Entonces, no, si es que si yo tiro una piedra, la piedra cae, no es porque haya ley de gravedad, sino que es que los espíritus de la tierra están llamando a la piedra, por decir algo. Era algo de lo que, una de las explicaciones que se podían haber traído en la Edad Media. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es una transformación. Pasamos primero en la Edad Media de un pensamiento mítico, religioso, supersticioso, en la Edad Moderna un pensamiento más científico, y va a venir Kant ya a finales de la Edad Moderna como a sellar la obra, a decir, bueno, esto va a quedar de esta manera, sentar las bases definitivas. Por eso es tan importante Kant, porque Kant, digamos, dio lugar, acá dicen, esto dio lugar a la oposición entre posturas empiristas y racionalistas, que era lo que les explicaba, y acá es donde llega Kant, que intenta solucionar el problema haciendo un examen riguroso o una crítica de todos los aspectos. Muchachos, ¿de cuál aspecto? Del conocimiento y de la metafísica, que eran los dos aspectos con los que Kant va a abrir la obra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Kant? Que mediante el orden y la razón se puede resolver la dificultad. Entonces, Kant, cuando uno coge la crítica de la razón pura, él empieza diciendo algo así, bueno, hoy en día se ha hablado mucha vaina, se ha dicho muchas cosas, mucha superstición, hay mucho bla, pero yo voy a ser el que realmente va a mirar el problema a los ojos, va a mirar toda la información que hay y voy a resolverlo. Entonces Kant empieza a mirar todas las posturas y él va a decir algo, digamos, definitivo. Él va a decir que el fundamento para la ciencia y para la razón no puede estar en la experiencia exterior, porque la experiencia exterior no solamente no es perfecta, sino que es inaccesible. Eso es algo, muchachos, que ustedes lo tienen que tener claro a la hora de leer Kant, ¿sí? Uno como persona cotidiana no diría, no, pues como que las cosas son inaccesibles. Si yo estoy en medio de un solazo, pues yo el sol lo siento, ¿cierto? Yo, ¿cómo me van a decir a mí que no estoy teniendo calor? Pero Kant, ¿qué diría? No, usted no está, o sea, usted no puede asegurar que si tiene calor y que si siente calor en su cuerpo es porque afuera de usted haya algo real. Kant diría, nosotros podemos llegar hasta el punto en que afirmamos
que el cuerpo, a partir de un fenómeno que es exterior a nosotros, como por ejemplo el brillo del sol, el cuerpo experimenta el calor. Pero nosotros no tenemos, digamos, ninguna evidencia cierta, real, tangible, de que el sol afuera de nosotros sea algo real, o de que el brillo y el calor del sol afuera de nosotros sea algo real. Eso únicamente podemos afirmar que el cuerpo lo siente. Y en la medida en que el cuerpo lo siente, pues tenemos una pista, un indicio de que hay algo exterior. Kant utilizaba dos términos. Utilizaba el término fenómeno para referirse a aquello que el cuerpo experimentaba. Y utilizaba el término noúmeno para describir o referirse a aquello que provocaba el fenómeno y que era exterior a nosotros. Entonces, en el caso del brillo del sol, el noúmeno sería el brillo del sol o el mismo sol. El fenómeno sería esa sensación de calor que nosotros experimentamos en el cuerpo. Entonces, Kant nos dice por acá que él escribe la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, y él en esos tres libros pretendió abarcar los grandes problemas de la filosofía de la época. En la crítica de la razón pura, Kant va a analizar todo lo que es el potencial de la mente humana y las cualidades de la mente humana. En la crítica de la razón práctica, Kant va a analizar todo lo que son, digamos, los problemas de la moralidad, porque el ser humano tiene ese impulso a la moralidad, porque pensamos en el bien y el mal, porque a la hora de actuar con otros hay digamos, unas pautas, unas reglas, ¿cierto? ¿Por qué existe la regla moral en la sociedad? Y en la crítica del juicio, Kant va a analizar la experiencia del arte, por qué el ser humano cuando está frente al arte o la obra de arte va a tener esa conciencia o esa experiencia de la belleza, ¿sí? Va a girar en torno a ese tema de la belleza. Entonces, volviendo por acá, nos dicen, en la crítica de la razón pura, Kant analiza los fundamentos y alcances de la razón humana, estableciendo que si bien es posible o es cierto que el ser humano experimenta el tiempo y el espacio como categorías de la existencia, esto para Kant va a ser, digamos, definitivo. Kant a la hora de analizar la forma en que el ser humano experimenta las cosas, va a decir, hay dos categorías, hay dos cualidades que son inherentes, que son inseparables de la experiencia del ser humano. Y ese par de categorías son el tiempo y el espacio. Para Kant todo, el pensamiento, la existencia, todo va a estar abarcado por el sentimiento de tiempo y espacio. Y él inclusive él va a llegar más lejos, él va a decir, para definir el tiempo y el espacio, yo ni siquiera necesito la experiencia exterior. Yo el tiempo y el espacio lo puedo definir únicamente a partir de las facultades de la mente humana. Hombre, pues ¿cómo? Pues piensen, a ver, si yo por ejemplo tengo mi pensamiento, yo sé que hay pensamientos que están dentro de otros y que hay pensamientos que están por fuera de otros, ¿sí? O si yo interactúo con otra persona, pues va a ser evidente que su pensamiento está por fuera del mío. En esa medida, nosotros podemos darnos cuenta de que existe un espacio, de que el pensamiento se despliega o existe en un espacio. Y para darnos cuenta del tiempo, pues Kant nos va a hablar de la sucesión. En la medida en que los pensamientos tienen un orden, en la medida en que uno primero habla una cosa y luego dice otra, en que uno va como siguiendo una secuencia, esa secuencia nos da la idea de lo que es el tiempo, que es como esta línea en la que va avanzando el pensamiento. El espacio sería, digamos, este lugar donde el pensamiento se puede manifestar. Entonces, después de que él define estas categorías de espacio y tiempo, va a decir que no es posible decir con certeza de dónde proviene el objeto exterior. ¿Por qué? Porque es en últimas inaccesible, o sea, no tenemos esa garantía de que realmente afuera de nosotros haya un objeto. Eso es muy platónico. Y esto da lugar a la división entre fenómeno, que es aquello que experimentamos como parte del mundo físico, y el noumeno, que es aquello exterior de donde proviene el fenómeno. Es una postura un poco escéptica, y acá lo han acusado de como encerrar el pensamiento, de encerrarse dentro de sí mismo. ¿Listo? Sin embargo, Kant continúa y tras realizar un examen cuidadoso y ordenado de las facultades de la razón humana, él va a elaborar 10 categorías trascendentales que resumen y explican las razones de y los alcances de la razón humana. Con esas categorías me han dicho que han tenido problemas. Yo ahorita por acá encontré un cuadrito, ahorita se los voy a proyectar para que lo revisemos con más calma y ustedes tengan de manera mucho más clara qué son las 10 categorías kantianas o qué son las categorías trascendentales kantianas. Este muchacho está directamente conectado con Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles también en la edad antigua, en la edad clásica, él había elaborado 10 categorías en donde él pretendía como abarcar
toda la totalidad del ser, ¿sí? Mirar cuáles eran las maneras en que las cosas existían. Algo parecido va a ser lo que va a hacer Kant acá, pero más desde la razón. Aristóteles lo hacía más desde la experiencia. Entonces nos dicen, en este orden de ideas, muchos de los problemas clásicos de la filosofía y de la ontología, como Dios, el origen, el sentido de la vida, la naturaleza del ser, pasan a tener un tratamiento totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en la medida en que no es posible aportar una prueba física de los mismos, o sea, yo no puedo tener acá una prueba física del ser, ni una prueba física de Dios, ni una prueba física del origen del sentido de la vida. Entonces muchos de esos problemas, en la medida en que no son como susceptibles o que no los puede coger la ciencia para pesarlos y medirlos, van a seguir, no, esos problemas son ilusiones, esos problemas no existen realmente. Si yo no puedo coger acá y traerme 2 kilos de Dios y pesarlo y decir, ah, tiene este color, tiene este comportamiento, pues entonces la idea de Dios es una mentira. Es algo un poco como machetazo, como que mero golpe, pero eso va a tener unas implicaciones y unas consecuencias muy interesantes para la historia. Entonces va a decir que este giro, el giro de ver esos pensamientos, esos problemas como una ilusión, va a abrir la puerta a corrientes positivistas que son corrientes científicas, pragmáticas, que son corrientes más economistas o económicas y utilitarias, que son corrientes ante todo políticas, que configuran el panorama de la filosofía y la cultura de los últimos 2 siglos. En este momento en que Kant, digamos, logra sentar esa base de que muchas de esas cosas son imaginaciones o son ilusiones, el gobierno que va a decir, ah, bueno, listo, entonces únicamente si Dios y la moral y todo eso son mentiras, nos va a servir, o sea, vamos a tomar únicamente como verdad aquello que sirva. Si yo, por ejemplo, pongo una política en la sociedad, que todo el mundo sea capitalista, y esa política a mí me funciona, por lo tanto, yo voy a decir que esa política es verdadera. Si yo, por ejemplo, cojo algo como la pandemia, digo, la política es que todo el mundo se aísle, y esa política a mí me da resultados positivos, yo voy a decir, ah, es que esa es la política efectiva, ¿sí? Es una manera de pensar muy ligada a los resultados y que está hoy presente en todos los ámbitos de la vida. Si usted llega a su casa, ah, mami, me fue muy bien en el colegio, ah, bueno, a ver los resultados, a ver las notas. Si usted no le muestra notas, pues entonces vale nada lo que usted diga. Usted tiene que llegar con los resultados y con las pruebas. Si yo llego donde una empresa, vea, señor, tengo un proyecto filosófico que le va a aumentar a usted el flujo de dinero. Él me va a decir, ah, bueno, ¿y qué pruebas tiene usted de eso? Si usted me da pruebas, yo le compro el proyecto. Si yo llego allá a hablarle pura paja, pues el man seguramente no me va a creer. Es una manera de pensar que existe hoy, como les digo, en casi todas las esferas de la vida. Y por eso es importante. Entonces vienen las 3 preguntas. La primera es la tabla de las categorías trascendentales kantianas, que ya se las voy a proyectar. La segunda dice, analice el problema y la situación de la metafísica en los siglos XIX y XX, que es lo que acaban acá de describir. ¿Cuál era el problema y la situación? El problema era que estaban buscando un fundamento científico y la situación era que tenían esta oposición o este dualismo entre empiristas y racionalistas. Esa era la situación. Explique brevemente la dinámica de lo que se dio en sus propias palabras y propongo una reflexión al respecto. Pues muchachos, es como que ustedes se ubican en ese contexto, de que se dan cuenta de que la filosofía estaba buscando ese fundamento científico y tiene 2 alternativas. Tiene la alternativa empirista y tiene la alternativa racionalista. Pues entonces ustedes con sus palabras me van a explicar brevemente eso que yo les acabo de decir acá y me van a proponer una reflexión personal. Profe, yo creo que el fundamento debe ser más empirista, porque uno tiene que estar en el mundo real. O, profe, yo pienso que el fundamento debe ser más racionalista. ¿Por qué? Porque la razón es la que tiene la clave de la verdad. Hay muchos argumentos, muchachos, en internet, ustedes mismos pueden sacar algunos. No les estoy pidiendo acá el super tratado, sino simplemente que expresen en sus palabras una posición personal. Listo. En la tercera pregunta dice, escriba un texto que hable sobre el hecho de que muchos problemas clásicos de la metafísica reciban un tratamiento diferente a partir de los planteamientos de Kant. La pregunta es, ¿crees que asuntos como Dios, el sentido de la vida o la naturaleza del ser son un engaño? Justifica su respuesta. Entonces van a poner esta preguntita de que si usted cree que esos problemas que uno siente en sí mismo, el fundamento, el origen de la naturaleza de Dios, ¿eso es simple engaño o realmente eso tiene algún tipo de verdad? Sí, desde su posición personal me van a decir, profe, sí, yo pienso que el problema de Dios es muy importante por esto, esto y esto. O profe, yo pienso que el problema de Dios es pura paja por esto, esto y esto.
Eso sería como las, o sea, entonces se les pide elaborar el cuadrito de las categorías y 2 testigos, un testigo donde comenten esa situación de que se buscaba la certeza científica y la oposición entre empiristas y racionalistas, y el otro texto de hablar de la desaparición de los problemas clásicos de la filosofía a partir de la postura kantiana, a partir de esta postura, de, por decirlo así, científica. En el material de apoyo, a ver, yo que les puse el mismo textico de la metafísica medieval y les puse unas páginas. Les voy a proyectar entonces, muchachos, la tabla de las categorías para que la revisemos y sepan ya más sobre algo sólido de que estamos hablando. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Están entendiendo un poquito o muy enredado todo? Sí, Ahí más o menos, profe. ay, más o menos, eso quiere decir que es malo, que los demás, ¿cómo van? ¿Si están entendiendo algo, muchachos? Vamos muy perdidos todos. Jóvenes. Bien, profe. Bien llevados. Este tema yo sé que tiene su vainita. Bueno, les voy a compartir entonces acá. De pronto cuando veamos las categorías nos va a quedar un poco más claro. Entonces, muchachos, las categorías kantianas, en este momento estamos viendo un cuadrito. Yo este link ahorita creo que se lo mando por WhatsApp para que lo revisen con más calma. Nos dice la tabla de las categorías, la tabla de los juicios. La tabla de los juicios es algo que corresponde más, digamos, a la parte de Aristóteles. La parte de las categorías es ya lo que viene siendo, pues, de Kant. Entonces acá están unidad, pluralidad y totalidad. Esas son categorías que tienen que ver con la cantidad, ¿sí? Muchachos, tratemos de verlo con un ejemplo. ¿Sí? Si yo voy a pensar un árbol, ese árbol que yo piense tiene que necesariamente pasar por estas 3 categorías, ¿sí? Por la categoría de unidad, si yo el árbol me lo estoy imaginando todo junto, o si me lo estoy imaginando así en partes, ¿sí? Eso es fundamental a la hora de uno pensar algo. La pluralidad, ¿sí? Si yo me estoy imaginando un árbol, ¿cierto? O si me estoy imaginando un bosque, y si este bosque es todo el mismo tipo de árbol, por decir algún bosque de pinos, o si es un bosque nativo con árboles de diferentes especies. Y la totalidad, que se refiere a la manera en que yo lo pienso, ¿sí? Si el árbol está mochado, si le faltan hojas, todo eso a la hora de yo pensar un árbol está presente en la mente como una categoría del pensamiento. Entonces tenemos acá la primera categoría, que es de la cantidad, con estas 3 subcategorías: unidad, pluralidad y totalidad. Pasamos a categorías de la cualidad, ¿sí? ¿Cuáles son? Acá nos dan como unos ejemplos, ¿sí? Todo A es B, alguna es B, este A es B. ¿Cómo lo podríamos ver, digamos, con el ejemplo del árbol? Podría decir, todo organismo que tenga hojas y tallos es un árbol, ¿sí? O sea, podría ser una afirmación según esta categoría de la unidad. Según la categoría de la particularidad, yo podría decir, hay algún árbol que tiene hojas rojas, ¿cierto? Y desde la categoría de la singularidad yo podría decir, este árbol de ramas torcidas es una especie de pino. Entonces miren que estos juicios o esta manera de hablar se puede aplicar como al ejemplo de la vida real. Cuando pasamos a las categorías de la cualidad tenemos realidad, negación y limitación. Estas categorías, muchachos, se refieren como a la propiedad de la presencia, de que la cosa esté presente o no esté presente, ¿sí? Entonces, volviendo al árbol, es cierto que A es B, yo puedo decir, es cierto que este árbol es un pino. Y se conoce como categoría de la realidad, ¿por qué? Porque el criterio de verdad va a ser yo ir al mundo real y comparar a ver si el árbol que yo estoy diciendo que es un pino, realmente tiene las características de un pino, ¿sí? La categoría negativa, A no es B, ese árbol no es un pino, entonces yo voy a hacer sencillamente, pues, no va a acabar el tiempo.
ese árbol no tiene las hojas como un pino, no es un pino. Y la categoría de la limitación, ¿sí? Que va como en la misma línea de esta parte de la negación, pero es algo más universal. Me explico. Yo en la negativa digo, este árbol no es un pino. Yo en la de infinitos digo, los árboles que son de esta y esta manera no son pinos, es algo más general. Yo digo, los árboles que tienen las hojas de esta forma así puntuda no son pinos. ¿Listo? Pasamos a las categorías de la relación, ¿sí? Que ya por lo general se refiere como a la comparación ¿qué? Entre dos objetos. Entonces está la categoría de inherencia y subsistencia, es decir, es cuando nosotros decimos que el árbol tiene ciertas características. El árbol tiene una sustancia vegetal, tiene unos accidentes de que tiene hojas, tiene ramas, se parte, está hecho de madera. Esas serían como las cualidades del árbol. Lo hipotético es ya cuando nosotros empezamos a relacionar las características del árbol con otras características. Por ejemplo, yo digo que el árbol está seco. Entonces yo digo, el árbol está seco porque seguramente le falta agua. Tienen que es una relación de causa y efecto. O el árbol está enfermo porque debe tener una plaga. O el árbol está bonito porque seguramente está sano. ¿Sí? Es como un juicio acerca de las cualidades del árbol. Y la comunidad es ya cuando se comparan varios árboles, ¿sí? Yo puedo decir, en este bosque hay unos árboles enfermos y estos otros no están enfermos. ¿Sí? Es cuando empiezo ya como a mirar las distintas categorías. Miren que estas categorías de relación tienen que ver mucho con la comparación. De otro lado, tenemos entonces las categorías de la modalidad, donde tenemos los problemáticos, los aceptóricos y los apodípticos. Eso tiene que ver ya como con la parte lógica, ¿sí? Con la parte de que uno hace ya juicios lógicos. Entonces, volviendo al caso del árbol, posibilidad, imposibilidad, yo voy a decir, si el árbol se mueve, es imposible que ese objeto sea un árbol. ¿Por qué? Porque los árboles no se mueven, ¿sí? O si yo digo, si el árbol no crece, es imposible que el árbol sea real. ¿Por qué? Porque todos los árboles crecen. Ya son como tipos de juicios. Existencia o no existencia, es lo que llaman los juicios asertóricos. Entonces yo puedo decir, este árbol crece, recibe agua, tiene las hojas de esta forma, por lo tanto, este árbol es un pino de esta especie. Y los apodípticos es como la generalización, es ya lo abstracto. Yo digo, si el árbol, o sea, yo ya, es lo mismo que en el otro. Yo acá estoy hablando del árbol real, el que tengo al frente. Yo acá en el apodíptico ya estoy hablando de un árbol en general. Yo digo, si el árbol tiene hojas, tiene ramas, tiene raíces, se comporta de esta manera, pues entonces necesariamente tiene que ser un pino. ¿Listo? Eso, muchachos, en cuanto a las categorías. Como pueden ver, pues es una cosa muy de como que traten de verlo en la vida real. Las categorías, muchachos, es como la manera abstracta, la manera en la que uno puede entender el ser de las cosas, y es muy propio del pensamiento científico. Es algo que tiene que ver mucho como con la razón trascendental. Ese término de lo trascendental ustedes lo van a ver mucho en Kant. Lo trascendental no es lo que está más allá, lo trascendental para Kant es lo que está dentro de la mente. Entonces, muchachos, yo lo que les sugiero es como que traten de revisar con calma el cuadrito, traten de pensar en sus mentes el problema con calma y traten de entenderlo, que es como lo crucial. No se lancen a escribir sin antes haber intentado entender el problema. El problema, muchachos, como le digo, es mirar de qué manera funciona la mente del ser humano. Y para acá, la mente del ser humano funciona según esas 10 categorías básicas. Para acá, en todos los pensamientos que el ser humano pudiera formular, cabían o se ubicaban
dentro de estas categorías. Entonces, eso lo deben tener claro. Lo otro que deben tener claro es la división entre empiristas y racionalistas, y que a partir de esa división se estructura el pensamiento científico. Y lo último que deben tener claro es que a partir de este pensamiento científico, problemas clásicos de la filosofía como Dios, la moral, la existencia, van a tener un tratamiento diferente, en el sentido de que únicamente va a ser real aquello que pueda aportar o dar estas pruebas científicas. Entonces, los escucho, muchachos, hay preguntas, inquietudes, más o menos cómo les fue, entenderlo un poquito. ¿Aló? Muchachos, los escucho. Sí, profe. Ángel, entendí un poquito cómo veo la vaina ahí. Sí, más o menos entendí como la idea, profe. Igual toca como volver a leer y releer para uno tratar de entender más. Sí, o sea, yo lo que les sugiero, muchachos, es que con esta guía, pues vamos poco a poco. Creo que esta ya es la última guía de periodo ya. Mm, Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para esta guía? pues bueno, muchachos, el plazo yo pensaría que hasta la próxima semana, más o menos tipo miércoles, ¿cierto? Para que no se cuelguen tanto. Igual recuerden que la otra semana les llegan las otras dos guías de la otra semana, entonces no es bueno que las dejen juntar. Mm, Como les digo, chicos, yo para esta guía no les voy a pedir como tanto trabajo. Lo importante es como que se vea y se note la claridad con respecto a las ideas de Kant. Igual la mayoría pues tiene como que sus notas. Voy a aprovechar para decir de pronto quiénes a la fecha no lo han entregado todavía, para que ustedes le avisen a los compañeros que se pongan las pilas. Nosotros el periodo va, creo que hasta, faltan 2 semanas, o sea que hasta inicios de octubre. Eso quiere decir que yo para inicios de octubre debo pasar la nota, entonces es bueno que no se cuelguen con eso. A la fecha, esta niña, María Camila Rieta, no ha entregado nada, Giovanna de la Osa no ha entregado nada, Sebastián Escobar, María José Gómez, Saide Gómez no han entregado nada, Alexis Knight no ha entregado nada, Giralti no ha entregado nada, Santiago Méndez, Tatiana Miranda tampoco, Jesús Ortega, Gisela Rentería, Gabriela Ruz, María Paula Urrutia y Paula Andrea Vergara son los que no han entregado nada. Los otros me han entregado los 2 trabajos, los 3 trabajos o un solo trabajo. Es importante que traten de entregarlo todos, muchachos. Recuerden que eso, como les digo, eso se promedia. Eso no es lo que el profe quiera, sino que si usted tiene 3 notas malas y una buena, pues paila game over. Si usted tiene 2 notas malas y una buena, o sea, siempre es un promedio. Entonces traten de tener sus notas al día, muchachos. Yo estoy tratando de ser más flexible con los trabajos, pero necesito que me los entregue para que por favor se me pongan las pilas. Entonces esta clase ahorita más tarde la subo a YouTube para que la puedan volver a mirar, la puedan repasar con más calma. No sé entonces si hayan dudas o preguntas, ya para que cerremos, que nos va a acabar esto, ya queda menos de 1 minuto. Yo creo que no, profe. Bueno, muchachos, entonces si no es más, nos estaríamos viendo ya como para cuadrar notas, yo creo que ya por ahí en una semana, porque ya yo creo que no hay más videollamadas, ya hicimos las 4 guías. Ya quedaría una nota que sería como criterio del profesor, que yo para esa nota pues voy a estar de pronto contactándolos o preguntándoles a la gente por el grupo para definir cómo saco esa nota, ¿listo? Entonces nos vemos. Una feliz tarde, mucho juicio y para adelante. Repasen, por favor. Bueno, No, profe. profe. Bueno, Chao, profe, cuidan. gracias. Chao, profe, Chao. gracias. Chao.